Espero que estén preparados para hablar un buen rato sobre Trigun y Trigun Stampede. Vamos a hacer una comparación de ambos shows. Solo verbal, no es que vaya a ver imágenes de que me ayuden a decir las cosas que estoy diciendo. Es decir, que me acabo de ver Trigun Stampede, hoy la terminé. Y hace unos días también me vi toda la serie de Trigun original del 98. También vi la película que es de 2011 y es de hecho un capítulo extra, se puede decir, de la serie del 98, el cual es muy buena. Si les gusta Trigun, les recomendaría ir a verla. Pero bueno, Trigun es mejor que Trigun. Es verdad, Trigun es mejor que Trigun en muchos aspectos. ¿Cuál Trigun? Ambos Trigun tienen cosas que son mejores que en la otra serie. Y hoy vamos a abordar como cuáles son las principales diferencias y como mi opinión de cada una. He de decir que Trigun es uno de mis animes favoritos también. Por eso es como que tengo tanta pasión para hablar de ello. Y que estoy haciendo como un cosplay de Ash. Chaqueta roja, buzo negro. Una tontería. Y por eso también estoy usando las gafas. Pero bueno, no va de esto. Si ustedes solamente quieren saber cuál de los dos Trigun es mejor, véanse el del 98. Es mucho mejor que la versión de este 2023. Sobre todo en trama y en los personajes. El primer Trigun tiene mucha más carisma y aborda temas mucho más interesantes y más a fondo que la versión del 2023, que intenta hacer como homenajes al primer Trigun y también al manga y mantener como todo lo canónico, pero a la vez no sentirse como algo repetitivo, sino darles un giro a todo. Ese es el primer punto. ¿Cuál de los dos Triguns es mejor? El del 98. Tal vez con la segunda temporada que anunciaron al final de esta, cambio de opinión. Por ahora no va siendo la realidad. Y creo que la mayoría de gente que haya visto Trigun original y la nueva pensará lo mismo. Ahora, ¿qué es Trigun Stampede? Porque es como confuso también hablar de Trigun Stampede. ¿Qué carajos es? ¿Es un remake? ¿Es como Brotherhood y es la versión ya está correctamente del manga? Que no sea que el primer Trigun tuvo un final original y el 60% del anime es de hecho historias originales, no basadas en el manga. O es como estas series de Devilman y de Rom que cogen la premisa original y la transforman totalmente y la vuelven una nueva cosa, manteniendo algunas bases de la historia original. Más o menos es eso. Si tuviese que explicar a la gente qué es Trigun Estampida en pocas palabras, les diría que es como Batman. Piensen en películas de Batman. Entonces tenemos las películas de ahora, que con este universo cinematográfico, tenemos las películas de hace 10 años y tenemos las películas de hace 20 años. ¿Cuál es la historia canónica de Batman? Se puede decir que todas. Algunas películas de Batman simplemente se enfocan en una o otros personajes o historias, pero uno puede sentir que Batman siempre es Batman, tal vez tenga algún giro con cada actor, pero en general es el mismo personaje. Pasa mucho aquí con Trigun Estampida, que Bash es el mismo personaje en las tres versiones, en el manga, en el anime y en esta versión de 2023. La cosa es que cada uno tiene como matices diferentes, tienen la misma trama, pero no son como el mismo personaje. Al final de cuentas, como que tienen algunas pequeñas diferencias. Este último Bash, por ejemplo, es mucho menos hablador, es mucho más serio, no tiene, por ejemplo, el Bash del anime del 98 era muy gracioso, como que siempre le gustaba intentar hacer bromas o hacer un chascarrillo cuando lo perseguían personas que no eran villanos. Cuando ya la cosa se ponía muy seria, pues si tenía como esta seriedad. Digamos que el actual Bash siempre está en modo serio, no se deja descansar a sí mismo. Y también este Bash es mucho más nostálgico con su pasado, se puede decir. El primero era más de vivir el momento, creo yo. También era porque tenía amnesia en el primer Trigun. Aquí no tiene amnesia este Bash. Entonces, como pequeñas diferencias entre los personajes, como les digo, que dan como estas matices a la historia de por qué son tan diferentes. También cabe decir que si tú ves Trigun Estampida, puedes ver perfectamente el primer Trigun, el del 98, porque como que son historias tan distintas que en serio narran las cosas, los acontecimientos de forma totalmente diferentes, que no se parecen tanto una de la otra como uno pensaría, más allá de que mantienen como ciertos anclas narrativos, como puede ser la historia del pasado de Bash, cómo están los humanos en ese planeta desierto, la historia del hermano, y que odia a la humanidad. Esos pilares como que se mantienen muy fuertes en ambas historias y también en el manga.
Pero bueno, diciendo ya todo esto, empecemos ya un poco más a hacer la comparación. Si yo tuviese que hacer la mayor diferencia de Trigun Estampida con el primer Trigun, serían dos cosas. La primera es que la trama del primer Trigun del 98 se sentía más como una filosofía de vida, como que Bash te quiere hacer reflexionar a ti mismo de que se pueden encontrar soluciones no violentas a la mayoría de los problemas. La trama de este nuevo Trigun, aunque tiene sus matices, no se enfoca para nada en ello. Siento que es más una historia de ciencia ficción, como si estuvieses viendo una película de Star Wars. Entonces tienes que ver a dos Jedi peleando con la fuerza o algo así, en un planeta desierto y con una estética muy espacial, por así decirlo. Eso, así se siente más el segundo Trigun, el de Estampida. También el primer Trigun tenía como este enfoque más a los vaqueros, el medio oeste, como el western. Entonces uno puede ver que la mayoría de las villas o pueblos en esa historia se parecían mucho, como que todos los pueblos eran el mismo pueblo, a pesar de que tenían otro nombre. Unos se llamaban Julia o Dimitri, no, nombres randoms, muy ingleses y españoles. Era algo curioso en este Estampida también. Pero en Estampida tienen como ya una identidad mucho más fuerte, hay mucha más sensación de creación de mundo. Y creo que aquí es el punto más fuerte de la nueva adaptación de Trigun, que vende mucho más el mundo o el planeta de Trigun. Porque en la primera serie es muy incoherente todo, se siente muy poco explicado cómo viven los humanos, cómo sobreviven. También es como un desierto constante, pero como que la ropa no cuadra con el estilo de vida que ellos tienen. No hay agua por doquier. Entonces es como un sentimiento de no entiendo cómo realmente pueden vivir los humanos acá y te explican algunos matices, pero no te explican todo. Sobre todo hay como cosas muy raras, tipo de la comida que comen en el primer Trigun, que como que te pueden hacer un plato perfectamente de este mundo, pero viven en un planeta desierto donde no deberían tener cultivos. Aún así tienen pan, tienen carne, tienen cerveza. En el otro Trigun ya es como más aterrizado de solo hay como insectos. Carne de insecto y pura agua sucia. Tiene un pensamiento más lógico su mundo, es lo que puedo decir del nuevo Trigun, que nunca se siente en el original. Tampoco era algo que se centraban mucho en pensar o hacer. Entonces digamos que la historia de Trigun nunca se trató de su mundo, por lo menos en la primera adaptación se trataba más de sus personajes y Bash y ver cómo él lidia con el odio del mundo, porque él quería como encontrar paz. Bash es muy pacificador, a donde sea, es muy amigo de todos y intentar solucionar los problemas de cada pueblo y cambiar a las personas. En este nuevo Trigun es más como reactivo, es un Bash que no tiene como muchas iniciativas. Lo que menos me gustó de este nuevo Trigun, que el personaje de Bash es tremendamente diferente, como ya había mencionado, no hace chistes, no se siente para nada heroico, tal vez hasta el final de la serie siempre se ve superado por todos los problemas y es muy difícil comprarle como su filosofía de vida cuando todo le sale mal. Eso es otra cosa de este Trigun, como que nunca gana Bash realmente, siempre pierde. En el otro había veces que perdía, había veces que ganaba, pero en general como que se podía encontrar en la mayoría de veces resultados felices. Como que, bueno, puede que no conseguimos todo, pero hay como puntos medios a los que llegaba, o hay veces donde sí salía victorioso, porque ese Bash era mucho más activo, era más de solucionar los problemas a su manera. Este nuevo Bash es más de intentarlo, pero fracasar constantemente, y creo que eso es uno de los grandes pecados de este Trigun Estampida, que te venden muy mal a Bash. Y Bash era como el alma de todo el show en todas las adaptaciones que ha tenido. Y por eso siento que es una adaptación peor. Es una historia menos cautivante que la de Trigun del 98. Creo que lo que mejor hace el nuevo Trigun, de hecho, es darle más profundidad al hermano de Bash. Porque en la primera serie apenas se aparecía en 2 capítulos. Nunca lo matizaron. Siempre era como este psicópata que quería acabar la humanidad porque los odiaba por alguna razón muy rara que no explicaban muy bien. Simplemente él se sentía superior y quería vivir en un paraíso donde solo pudiese vivir él. El nuevo Trigun es mucho más específico y va mucho más al grano de por qué
Knives es tan psicópata, por así decirlo, o es tan, o que como asesinar la humanidad, uno puede llegar a mucho mejor a empatizar con él, su trama está mucho más explicada, creo que hasta hacen ver a Bash como un inconsciente de sus propias elecciones, porque en ningún momento uno siente que Bash tenga la razón en la nueva serie, por mucho que esté salvando la humanidad. Creo que eso es lo que más le puedo rescatar al nuevo Trigun, que Milius Knife ahora se siente un personaje de verdad y no simplemente un villano de caricatura, como era en la primera temporada. Y eso me hace doler aún más el hecho de que Bash sea tan peor personaje en esta nueva serie. Porque teniendo un mejor villano, uno pensaría que Bash tendría unas mejores respuestas, tendría unas mejores reflexiones sobre las ideas de su hermano. Y la verdad es que no las tiene. Se la pasa gritando que él no cree que no pueda encontrar el balance entre la humanidad y las plantas, a pesar de que Miles constantemente le demuestra que no lo están logrando. Actualmente la humanidad que está como buscando su autodestrucción constante, y es como lo gracioso de este nuevo Trigun. Porque en la primera adaptación del 98 hay muchas partes donde había mucha poesía verbal, por así decirlo. Creo que el capítulo que mejor lo representa es Nicholas Wolfwood va a la iglesia en el primer Trigun, y pasa lo que pasa. Es como un discurso muy bello. También el primer Trigun tenía algo hermoso, y era que las narraciones para el próximo capítulo de qué iba a pasar narraba Bash, y era como supremamente poético la forma como lo expresaba. Y Bash, cuando se ponía serio y quería como evangelizar a un villano, pues te lanzaba alguna que otra reflexión, o te mostraba como que su forma de vivir sí tenía sentido, o, ¿cómo decirlo?, tenía congruencia. Salvar personas sí generaba buenas acciones, o sea, como que sí ayudaba a salvar el mundo. En esta nueva temporada, pues Bash, como digo, no salva a muchas personas. Creo que solo salva al pueblo y luego se va y no sabemos qué pasa. Salva a Meryl y a su compañero, pero como que ahí queda muy cortado porque ya queda como en una elipsis donde no se habla mucho del tema. Y nada, es muy difícil como ver las buenas acciones de Bash. Y eso es lo que duele, porque puede que esta nueva adaptación de Trigun Estampida sea una versión más estética y mejor lograda del mundo de Trigun, pero es que no te cuenta casi nada de lo que hacía especial el primer Trigun, porque hasta te hace sentir mal de ser sido humano, ya sea en este planeta o en uno inventado. No logramos como encontrar los balances para vivir con plantas y otras especies. Y en el primer Trigun no iba sobre encontrar el balance de la convivencia entre especies, como es este. Iba más de encontrar el valor a la vida y de seguir luchando por la vida, a pesar de que muchas veces pues no se logren salvarlos a todos, ocurran tragedias, sea simplemente muy difícil vivir con los traumas de intentar salvar personas y no lograrlo. Así como a lo Berserk. Trigun de 98 siempre se me ha hecho como la Berserk pero feliz, es decir, que no es tan grotesco con demonios ni tan depresivo como las tramas de Berserk. Creo que aquí es más para niños, pero eso es lo mágico del primer Trigun, que el primer Bash pasaba por muchas veces depresiones, y era verlo a veces sanar y a veces entender que ya no podía seguir culpándose sobre algunas cosas y tenía que más bien empezar a actuar de nuevo, porque sabía que si no actuaba las cosas solo iban a seguir yendo a peor. Y es algo que por lo menos en este nuevo Trigun pues no se dan el tiempo de explorar, porque tienen menos tiempo para jugar con la trama, como eran 12 capítulos y el primer Trigun eran 26, que si uno le quita el episodio recopilatorio pues serían 25. Uno puede entender por qué la historia del primer Trigun se siente mucho mejor contada que la segunda, que se siente jodidamente apresurada. Todas las veces que el Trigun Estampida intentó como hacer homenajes, ya sea al manga o al anime, con algunas historias que pasaban en el primer anime, pero aquí las contaban de una manera muy diferente, se sentían como versiones inferiores a la primera historia original. Tú no sentías que ayudaran mucho al desarrollo de la trama. Simplemente eran como, oh, mira, un cameo. Oh, mira, esto ya lo vi. Es el mismo personaje, pero ahora tiene un nuevo diseño.
Y es como a veces contrastante ver lo poco serio que se toma Trigun Estampida y lo muy, muy, muy serio que se toma a veces con todas estas escenas donde pues cortan brazos, cortan cuerpos, se vuelve muy, muy gore, le disparan niños, escenas que salen muy, como que no entran mucho en el tono que llevamos de la serie, se sienten muy incongruentes con lo que te están contando y a la vez como que intentan ser que te quieren decir que va a ser una historia más madura, pero al final no termina siendo una historia más madura. Con todo lo infantil que era la versión del 98, pues sí se siente una historia más para adultos que la nueva. Pero bueno, si yo tuviese que concluir algo sobre ambos Triguns, sería que la versión del 98 Bash es mucho más carismático, es mucho más, te vende mucho más el cuento de querer comprarle su filosofía de vida y por ende como intentar marcarte más como espectador, de intentar lastimar menos a las personas, valorar la vida, ser más alegre y saber que hay momentos muy muy bajos, pero aún así no tienes que sanar todas las heridas para querer continuar viviendo, porque creo que Trigun del 98 te vende muy bien la idea de que vivir es algo hermoso y que la humanidad puede ser muy esperanzadora. Te puede enseñar mucho de por qué vivir es tan importante, especialmente porque recordemos que Bash y Miles se hacen entender que son seres inmortales en cuanto a vida, o son como elfos que viven como 1000 años. Entonces al convivir con humanos entienden mucho más el valor de la vida. Claramente no poseen ellos mismos el entendimiento como especie porque es una especie nueva. Y este nuevo Trigun intenta venderte los personajes de forma muy acelerada que al final no creo que cuenten nada de ninguna esperanza. Simplemente es una trama que tú ves avanzar y que ves a los personajes reaccionar. Sobre todo tengo que decir que el Trigun Estampida vende mucho más su mundo y vende mucho peor a los personajes y la trama no va a sobrevalorar la vida. Digamos que ahí sí hay matices, hay como puntos donde como que intentan expresar este sentimiento, pero va sobre todo en un mensaje ambientalista de encontrar el balance entre especies, es lo que diría, y por eso siento que a pesar de que sea una peor versión de Bash, y para mí, que soy tan fan de la primera historia, siento que es una peor versión de la historia de Trigun, pues no puedo decir que no tenga su valor. Siento que es un mensaje mejor adaptado a los tiempos modernos, que puede pegar más. Y que los capítulos tienen un apartado técnico mucho más destacable, lo que fue el primer Trigun. Porque yo sé que en la nostalgia uno puede pensar que el primer Trigun del 98 estaba increíblemente bien animado, que tenía escenas de acción súper fantásticas, que era el mejor anime de vaqueros y pistolas del mundo. Y sí tenía muy buenas escenas, pero la mayoría de los capítulos estaban muy pobremente animados. Creo que los mejores capítulos son los primeros 5 y los últimos 2. Y claramente debe haber alguno en la mitad que también debe estar brillantemente animado. Pero sobre todo se enfocaba a escenas, no tanto a todo el show. Mantenía una calidad constante, no. Algo que sí mantiene este nuevo Trigun. Y que, por ejemplo, la escena final de Bash contra Miles es como la mejor animación que ha tenido Trigun en toda la vida. Diría que el nuevo Trigun tiene más acción, pero es acción mucho menos interesante porque es mucho verlos correr, verlos no querer enfrentar al enemigo y luego resolverlo todos con un disparo, y no se siente como tanta la tensión. Creo que ese es uno también de esos problemas de Trigun Estampida, que la mayoría de los villanos, con excepción del último, que es Miles, existe una verdadera tensión entre el peligro que están viviendo los personajes y lo que está pasando en pantalla. Se siente muy caricaturesco, muy poco serio. Si no les convenció la historia de Trigun Estampida, intenten ver la película, es lo que me gustaría dejarles. Vean la película que está en Crunchyroll ahorita, del 2011. Es como la mejor versión del Trigun original, porque todo ese sentimiento de que todos son casas de barro, todos son el mismo pueblo, todos son los mismos fondos. En la película de Trigun, que sí tuvo un mayor presupuesto y mucho mejor cariño en cuanto al tratamiento del diseño de su mundo, uno ya puede sentir como la perspectiva o cómo querían que lo hicieran el show, pero claramente las limitantes técnicas de su tiempo y su producción no dejaron desarrollar. Entonces vean la película de Trigun si no les convenció Trigun Estampida. Y si les gusta la película de Trigun, vean el anime del 98, que también está en Crunchyroll, que a día de hoy se sigue dejando ver muy bien. Y si quieren ver
una versión light de Berserk, de encontrar el valor de la vida y las razones para seguir luchando a pesar de que las cosas te salgan mal. Entonces creo que Trigun del 98 es la historia que estás buscando para ver.